cuando hablamos de la construcción de la matriz política, estamos hablando de una pregunta que es central y que no es obvia. ¿Qué república construir luego de la caída del Imperio Español? Y cómo se va forjando esa república hasta la última parte de esta reunión, que es a fines de los años 1860. Creemos que esas 5 décadas, entre 1810 y 1860, dan cuenta de la matriz política de los partidos políticos. El concepto organizador de la conferencia, además de estas 5 décadas, va a ser el concepto de legitimidad. Lo que ocurre con la caída del Imperio Español es una crisis de legitimidad política, y lo que se intenta resolver es cómo solucionar el problema en torno a la legitimidad. ¿Quién tiene, quién construye, quién ejecuta la legitimidad política? Bueno, no los aburro más y empezamos con la primera parte, que dice relación con el colapso del Imperio Español. ¿Qué se entiende por Imperio Español, por el colapso del Imperio Español? ¿Y qué características crees tú, Iván, son importantes de tomar en consideración para analizar un caso específico como el chileno? Bueno, generalmente en la historia lo que hemos aprendido en la escuela primaria o en la secundaria es que hubieron algunos iluminados que lucharon por la libertad, que vieron la luz, que entendieron la intensidad de la tiranía española y decidieron luchar por la independencia. La verdad es que es todo lo contrario. La independencia es el producto realmente de una catástrofe, sobre todo porque a raíz de las reformas borbónicas del siglo XVIII, principios del XIX, había algún descontento, pero no estaba en cuestión la legitimidad de la monarquía. La independencia realmente comienza como un doloroso proceso en donde el imperio se deshace bajo la invasión napoleónica, y eso es algo que es conveniente recalcar, puesto que lo que produce, tanto en España como en nuestras regiones, es un intento desesperado por reconstruir la legitimidad política, cuando la legitimidad política se asociaba fundamentalmente con la monarquía. Se siguió el ejemplo en muchos sentidos de lo que hicieron las juntas españolas en diferentes regiones de España. En el caso de España fue una lucha de resistencia. Ese no fue el caso de América Latina, en donde se busca seguir el ejemplo de las juntas españolas, pero no hay una lucha de resistencia. Las luchas son internas. Esto es algo que ha trabajado Juan Luis bastante, ha cambiado en muchos sentidos nuestra interpretación de lo que es la independencia. La independencia no es una lucha entre patriotas y peninsulares españoles, es más bien una lucha interna. En todas partes se da que es una lucha con nacionales, es una guerra civil. Esto es una tendencia historiográfica que surgió a principios del siglo XX, pensando sobre todo en Venezuela, pero que poco a poco ha ido adquiriendo un cariz de mayor densidad investigativa, es decir, de que los que lucharon al comienzo fueron chilenos contra chilenos. Además, cuando se da una lucha en donde se podría pensar de que hay una lucha entre una entidad que ni siquiera se llama Chile todavía y un imperio español, no viene necesariamente de España, sino que viene del virreinato del Perú. Es decir, de que esto va a generar toda una conducta de pánico en el sentido de cómo restablecer la legitimidad ya no monárquica, pero en algún tipo de institución que permita que haya una convivencia entre una población extremadamente dividida. No solamente una población civil extremadamente dividida, sino que un ejército extremadamente dividido. En el caso de otras latitudes, uno puede ver una cierta continuidad en la creación de las juntas. En el caso de Argentina, por ejemplo, hay luchas intestinas, pero no hay un enfrentamiento, por ejemplo, con el virreinato. Abascal, que es el virrey de Perú, decide enviar sus fuerzas para suprimir una pseudo rebelión en el caso de Chile. De modo que los primeros años de la independencia se caracterizan fundamentalmente por una búsqueda al principio de
cómo restablecer el orden, en este caso a través de una junta, posteriormente un congreso, pero muy rápidamente tenemos la reconquista y eventualmente una liberación que proviene del exterior. Es decir, de que es realmente un periodo, una primera década que queda muy mal caracterizada si la planteamos como una lucha entre patriotas y peninsulares, sino que más bien una guerra civil y en un contexto también de presiones externas que no son necesariamente del imperio, sino que del virreinato. Efectivamente, bueno, cuando uno se pone a analizar esta década y se da cuenta que la legitimidad se pierde por completo en 1808 porque la legitimidad única, que era el rey, desaparece, por lo tanto queda ahí boteando en la cancha y no sabemos muy bien cómo ejercer esa legitimidad, sea a través de una junta, sea a través de un triunvirato, como en el caso rioplatense, etcétera. Surgen de a poco, ¿no?, diferencias estructurales, diferencias políticas estructurales dentro de esta guerra civil, pero que además no solo es una guerra civil, sino que además es una revolución política. Es decir, no solo se lucha por la legitimidad en el campo de batalla a través de ejércitos que, como dice Iván, están conformados preferentemente por chilenos, sino que además se lleva a cabo una revolución. Un concepto que no necesariamente es aceptado por la historiografía, pero que me parece que en las últimas 2-3 décadas ya es parte de los análisis. ¿No te parece, no? Claro, la idea de revolución, ¿en qué sentido se puede hablar de una revolución? Y una revolución en lo político, es decir, de que para una población chilena que está siempre pensando en el contexto de una monarquía, de las instituciones, los estamentos de la monarquía, el tener que pensar en el autogobierno es realmente una revolución. En ese sentido, yo creo que sí es posible hablar tanto de guerra civil como de revolución, porque los diferentes poderes que están en pugna, cuando intentan reconstruir un sistema de poder, un sistema de representación, están al menos de acuerdo en eso, que la forma de reemplazar una monarquía es a través del autogobierno. Y la idea de una república, que era totalmente ajena tan solo 5 años antes, de pronto surge con una fuerza enorme a partir de 1811, 1812. Gente como Camilo Enríquez, Juan Egaña, están hablando derechamente de un sistema político representativo. Y eso, en ese sentido, yo creo que hay que enfatizarlo como una verdadera revolución. Obviamente, es tan revolucionario que se puede aceptar una república en 1817, ¿no?, cuando Higgins cruza los Andes y San Martín y reconquistan el Valle Central, y las autoridades pueden decidirse por una república, pero no necesariamente saben qué república. Hay distintos tipos de república, hay distintos ejemplos. O'Higgins no piensa en la misma república que Manuel Rodríguez, por ejemplo, por poner un caso. A pesar de esas diferencias, uno puede tender a vislumbrar casos concretos de tipos de república. El primero, creo yo, es una república más bien militarizada por parte de O'Higgins, en donde el ejército juega un papel político central que no juega ningún otro cuerpo intermedio ni ningún otro tipo de institución. El ejército es el Estado de Chile, de hecho. Así es como O'Higgins lo concibe. Claro. Lo que ocurre es que O'Higgins no dura demasiado en el poder y surge entonces, volvemos otra vez a esta ya segunda década en donde la legitimidad otra vez vuelve a ponerse en cuestionamiento. O'Higgins no era necesariamente cuestionado en 1818, pero en 1823 sí es particularmente cuestionado. Y todo su proyecto entonces se deslegitima y hay que entonces empezar a pensar en otros tipos de república. ¿Cuáles son esos otros tipos de república? Sí, bueno, en realidad también es un fenómeno que no se remite solamente a Chile, ¿no? Quiero volver atrás solo un momento a propósito de lo que tú mencionabas de la república militarizada, ¿no? O'Higgins tiene el grave problema de estar sosteniendo una guerra. O sea, realmente el ejército libertador que parte al Perú está financiado y tiene un ejército que es chileno. Y O'Higgins está manejando un país en pie de guerra. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. También yo creo que hay que tener en cuenta de que hay una cierta tendencia monárquica no solamente en O'Higgins,
sobre todo en San Martín, pero en general, esta revolución ha sido también una respuesta a una crisis, de modo que la monarquía no ha desaparecido completamente del planeta. Es decir, está entre las posibilidades. Pero en general yo creo que tienes toda la razón de que la república en la que se está pensando tiene dos facetas. Una es una república centralista y la otra es una república federal. Y eso es lo que vamos a ver en el caso de la década de los 20, que es cuando se da muy fuerte la pugna entre federalistas y centralistas. En la mayor parte de los países latinoamericanos triunfa el federalismo. Chile, por alguna razón, tenía tradiciones centralistas desde las reformas borbónicas, y eso es lo que pervive y que va a continuar en el tiempo. Bueno, las luchas más encarnizadas en la década del 20 en torno a esta legitimidad tienen que ver con qué régimen debe tener esa república, si tiene que ser unitario, federal, etc. Y eso va a llevar a la Guerra Civil de 1829. Pero uno pareciera ver, si uno se pone a estudiar los escritos, por ejemplo, de José Emilio Infante, esta suerte como de gurú del federalismo, pero también los escritos de Francisco Antonio Pinto o de José Joaquín de Mora, que son más bien centralistas, uno ve conceptos que se repiten. Utilizan conceptos con distintos significados, pero que son lo mismo. Uno de los cuales es liberal. Liberal, bueno, que ya viene en boga desde la Constitución de Cádiz, desde las Cortes de Cádiz el año 10, pero que en los 20, sobre todo en Chile, se da con mucha fuerza. Se utiliza con distintos objetivos e intereses, pero se utiliza por primera vez de manera muy fuerte. ¿Dónde crees tú que están las mayores diferencias entre aquellos que ocupan el concepto? Sí, bueno, hay un concepto de república que en los términos más básicos, ¿no? es compartido por todos. Es decir, de que una vez que se toma la gran decisión de que la monarquía no tiene curso, de que el sistema político que va a reemplazar el régimen español va a ser una república, ahí se ha dado ya un gran paso. Hay que partir de un consenso. Pero teóricamente e históricamente el republicanismo tiene una raíz más antigua, ¿no? Es lo que se denomina la virtud cívica, es un énfasis en la participación en el gobierno, tiene que ver también con algo bélico, ¿no? Que es lo que ayuda ideológicamente a sostener a estos países en guerra por tanto tiempo. Pero en la medida en que la república está consolidándose, o por lo menos la independencia está asegurada, los mismos republicanos empiezan a pensar en términos de construcción de naciones. Y la construcción de naciones tiene un fundamento liberal. Y eso es algo compartido. Yo creo que esto es algo que podemos conversar a propósito de en qué sentido los liberales son liberales y en qué sentido los conservadores se supone que no son liberales. Pero en realidad yo creo que lo que hemos estado trabajando los historiadores en el último tiempo es que realmente hay una continuidad enorme entre republicanismo y liberalismo, y que dentro del liberalismo hay corrientes. En los años 20 eran más bien facciones, pero en los años 20 habían corrientes dentro del liberalismo que eran en algunos casos más conservadoras que en otros. Pero estamos hablando del mismo liberalismo. Esto es algo que realmente es un poco controvertido, pero cuando uno mira el ideario de todos los personajes claves del período, todos tienen un elemento republicano y todos tienen un elemento liberal. Cuando uno lo compara, por ejemplo, con el legitimismo monárquico europeo, ahí es cuando se notan las diferencias. Es decir, cuando uno piensa en los franceses, en algunos británicos que son monarquistas y que tienen una ideología monarquista, eso en Chile no cunde. Cunde en algunos países latinoamericanos, pero en Chile de los años 20 va a coincidir toda la clase política, pero también sectores medios populares, en que partimos de la república, pero tenemos que empezar a construir la nación a partir de principios liberales. Otra de las características importantes de esta década, que para mi gusto es absolutamente clave, ahí es donde empiezan los conceptos que van a perdurar hasta hoy, obviamente con distintos significados, pero florecen conceptos que van a construir esta matriz política. Por primera vez uno podría empezar a ver
el origen de facciones políticas. Uno podría identificar ciertas facciones. El concepto facción es difícil porque uno tiende a pensar peyorativamente, ¿no? La facción está representada por facciones, ¿no? Ese es un concepto que incluso se utiliza en la época. Pero la verdad que esos no son partidos políticos, son agrupaciones que actúan como facciones y que tienen un consenso republicano, que muchas veces tienen un consenso liberal, pero que en la práctica política son distintos. Y obviamente los pipiolos y los pelucones son las dos grandes facciones de la década. Yo creo que sería un error derivar de los pipiolos que son los izquierdistas de hoy y los pelucones que son los derechistas de hoy, porque, insistimos, ambos grupos, ambas facciones comparten muchas cosas y además sigue siendo una discusión muy de élite, ¿no? Son las élites urbanas las que comandan estas facciones y estas discusiones. Donde yo creo se denota más la diferencia entre pelucones y pipiolos, entre estas dos facciones, es en la discusión sobre la Constitución de 1828, que, si uno recuerda, es la base, es el 60% de la Constitución de 1833. Lo que se reforma son más bien artículos importantes, pero son pocos. Entonces, la Constitución de 1828 es absolutamente clave para comprender estas facciones. ¿Qué discusiones crees tú que son las centrales? Bueno, en primer lugar, yo creo que hacer un recorrido de qué pasó con O'Higgins, ¿no? En la Constitución de O'Higgins. No es la primera vez que pasa en la historia, pero hay unos artículos transitorios en la Constitución del 22 en donde se asegura que O'Higgins sigue en el poder por otros 10 años. Y eso generó inmediatamente lo que positivamente uno puede llamar facciones, ¿no? No son partidos políticos, sino que hay una oposición a O'Higgins por que se le cae en la figura clásica del tirano, en el sentido de que es una persona que se proyecta en el tiempo manipulando el sistema político. Y la respuesta ante eso va a ser una respuesta federalista, es decir, de que hay un intento constitucional que es el de Gaña, pero en fin, no es aplicable. Ramón Freire, que es el gran líder del momento, busca o explora por lo menos las posibilidades federales, que en el fondo generan un tremendo caos, es decir, de que no hay forma de financiar las asambleas provinciales. Si las asambleas provinciales son responsables de cada una de sus formas de gobierno y sus legislaturas, esto se transforma en algo muy contencioso. De modo que el péndulo, que partió, ¿no es cierto?, muy centralista, que se fue por el lado federalista, vuelve con la Constitución del 28 a una Constitución más centralista. Esa yo creo que ha sido la característica principal, que después va a adquirir otros ribetes institucionales. Ya no va a ser federalismo versus centralismo, sino que va a ser ejecutivo versus Congreso. Pero en ese momento, en los años 20, en la Constitución del 28 es una respuesta coyuntural ante un experimento federalista que no ha dado resultados. Ahora, ¿cuáles son los puntos claves en donde hay conflicto? Yo diría que en particular está el tema religioso. Es decir, es que durante el periodo de Freire que hay confiscaciones eclesiásticas, hay una tremenda pugna en torno a eso. De hecho, en la Constitución del 28 hay un amago de introducir la tolerancia religiosa, lo que va a producir al mismo tiempo una respuesta. De modo que las facciones que surgen a partir de una seguidilla de experimentos, muchos de los cuales han generado estas facciones que empiezan a entrar en pugna. Pero yo diría que para redondear la idea de la Constitución del 28 es un poco el afán de volver a una tradición centralista que definitivamente está en el ADN político chileno.